Buenas, Ahora sí. soy Euge, licenciada en Ciencias de la Educación y estudiando un máster en Barcelona. Hola, soy Belén, licenciada en Ciencias de la Educación y estudiando una maestría en la Universidad de Córdoba. Ah, y Juntas juntas creamos, creamos Ubicua. sí, sí, juntas creamos Ubicua porque, bueno, con Belén nos encanta mucho hablar de educación, actualidad y tecnologías. Así que bienvenidos a Ubicua, nuestro canal de YouTube, en donde, nada, vamos a problematizar un poquito la realidad. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la prohibición del celular en las aulas, tanto lo que está sucediendo en Argentina como lo que está sucediendo también en España y bueno, la data que tenemos sobre eso, y cómo afecta el rol que están teniendo las plataformas en las problemáticas educativas y cómo afecta en esta situación también de prohibición del celular, ¿no? Un temón trajimos hoy. Hoy va a estar muy bueno. Bueno, vamos a contextualizar un poco lo que viene pasando. En Argentina, por lo menos Euge, igual creo que ahí en España vienen un poquito más avanzados en temas del tiempo de esto, pero bueno, en Argentina viene creciendo la prohibición del uso de celulares en las aulas, o sea, se viene expandiendo. eh, Tanto en Cava, que ya se implementa en lo que es escuelas primarias y se expandió a escuelas secundarias en otras provincias como Buenos Aires, Neuquén, Salta, Tucumán, Catamarca, La Pampa, ya también empezaron a sacar sus propias regulaciones con la prohibición del celular en el aula. Las normativas más o menos tienen como las mismas características, que es esto de prohibir el uso de los dispositivos, o sea, los estudiantes pueden llevarlo, pero cada escuela tiene que pensar cuál es el marco para que no lo utilicen dentro del aula, ¿no? Por ejemplo, en algunas escuelas armaron cajitas, el estudiante las deja dentro del aula y los saca cuando sale al recreo. Eh, Otras se llevan a la dirección directamente, bueno, lo pueden dejar en la mochila, pero no lo pueden sacar, va variando según cómo lo estructura cada institución educativa. Pero bueno, me parece que es un tema que está bueno, que no está tan, me parece, en debate, ¿no? Ya se silenció bastante, parecería que es de algún modo una normativa que vino a dar respuesta. Y otra de las cosas que establece, que no me parece menor y por eso lo nombro, es que invita a esas jurisdicciones, o sea, en las que se encuentran en esas instituciones educativas, a promover la concientización a través de documentos, flyers, ¿no? Sobre, bueno, cuáles son los efectos del uso del celular. Por lo menos esa es la situación acá. Y está centrado en esta situación de menos consumo de pantallas en los niños y niñas, en las niñeces, o cuál es el enfoque que se le da al tema de la prohibición, al menos desde lo que sepas o lo que hayas analizado, ¿no? Ujú. Y está como muy focalizado en poder recuperar la atención, ¿no? Como que el celular dentro del aula es un distractor. Y es un distractor en el que los y las docentes comentan que es difícil competir, ¿no? Hay algo que tiene el celular que te coopta, que te atrapa y que parece que es una atención que la escuela perdió, entre comillas, ¿no? Lo voy a encomillar porque no creo que la atención la hayamos perdido en el ámbito educativo, pero bueno, es una competencia difícil. Viene un poco por ahí y también obviamente se fundamenta por las características que tiene, o el impacto, mejor dicho, que tiene el uso de los dispositivos en las niñeces y en los jóvenes. Claro, bueno, en España ocurre algo muy similar, si bien hay algunas comunidades autónomas que han prohibido el uso del celular dentro de tanto la escuela primaria como la escuela secundaria, como por ejemplo Castilla y León desde el 2007, o Ujú. Castilla y La Mancha en 2014, Galicia en 2015. En 2024, enero, febrero de 2024, se termina de consolidar esto. Hay algunas comunidades autónomas, como por ejemplo Madrid o Navarra, creo también, que lo han publicado, digamos, en el boletín oficial, el tema de prohibir el uso del móvil tanto en el aula como fuera del aula. Quiero decir, en todo el espacio educativo está prohibido usar el móvil, y en algunos casos, en lo que es educación secundaria o bachillerato,
con algún tipo de supervisión, como por ejemplo para alguna tarea muy específica, ¿no? O sea, con un uso pedagógico. Mira qué Pero bien. en términos generales, la situación está muy como prohibir, o sea, absolutamente prohibir el móvil dentro del aula y como digo, luego también. O sea, entonces acá a mí me pasan dos cosas, como por un lado estoy de acuerdo realmente con que el celular no se use dentro del aula, por lo que veníamos contando del tema de la atención. O sea, es muy difícil lograr que estén prestando atención a lo que está sucediendo en el aula si están utilizando cualquier tipo de red social, ¿no? Hablando por WhatsApp, hablando por Instagram, mirando fotos, hasta mirando videos, hasta mirando TikTok. Entonces, como lo que decía, ¿cómo competís con eso? Sinceramente, no sé. En Igual me realidad, parece que sale otro tema que está bueno, que no tiene que ver solo con el aprendizaje, o sea, como la escuela como un espacio para aprender, sino también para socializar. Esto de que lo prohíban por fuera del aula, es decir, en el recreo, es el espacio que me estoy imaginando dentro de la sí, sí, escuela, es que pero por fuera del lo dice aula. concretamente, ¿eh? Lo dice concretamente Mira, de prohíben el móvil en el recreo, en la hora de gimnasia, en la hora de comer, o sea, en todas las horas en los lo espacios prohíben. sociales, boluda. O sea, Sí, los pibes también van a la escuela a hacer amigos, a vivir en comunidad, a construir vínculos con otros. O sea, si vos tenés todo el tiempo una pantallita y entonces vos en el recreo te sentás a compartir un video con otro que también lo compartís fuera del tiempo escolar, digo, como que el tiempo escolar tiene que tener otras lógicas, otra estructura, otras posibilidades, y el celular también lo limita, digo, entonces después no solamente tenemos efectos sobre, no sé, porque las cuestiones de salud que provoca el celular son muy amplias, ¿no? Que tienen que ver desde la vista, desde cuestiones morfológicas, hasta cuestiones que tienen que ver con socializar. Después a los pibes les cuesta muchísimo más hablar con vos cara a cara que mandarte un mensaje por Instagram. sí, creo que en las infancias hoy en día o sea, en las infancias que les ocurre particularmente esto, en las que Ujú. tienen mucha afección a pantallas, creo que sucede mucho esto que cuesta la socialización y me ha pasado con familiares, primos, primas, gente en la escuela también, pero me ha pasado con gente cercana que pienso, ¿qué está pasando acá? O sea, ¿por qué no hay socialización? Algo que sucede también, que estamos hablando, ¿no? De las niñeces, pero a nivel más universitario, por ejemplo, ahí en Mm, España, luego me vas a contar qué tal en Argentina, pero en sí. España el uso no está prohibido por normativa, como sí lo está, tanto en escuela secundaria como en escuela primaria, pero sí hay como normativas internas que limitan el uso y sobre todo lo prohíben en instancias evaluatorias, ¿no? Y sucede algo muy similar con las PAU, que son los exámenes que se rinden para hacer el Sí. acceso a la universidad en España, en el cual te pueden, digamos, como sancionar gravemente si te encuentran con el móvil. Por eso digo Ah, que años luz también, estamos de algo así nosotros. O sea, años, no, no hay nada así, no hay una regulación, por lo menos no que yo conozca. Es más, yo trabajo en el ámbito de la educación a distancia y todo lo que tiene que ver con sistemas de vigilancia, básicamente, de control sobre qué tipo de, no sé, de sitios abrís estando en un examen virtual tiene como todo un debate aún. O sea, si bien hay algunas instituciones que lo tienen, que lo implementan, que lo usan, hay muchas cuestiones que tienen que ver con la privacidad del espacio. O sea, porque hay nada, claro, esto, ¿no? Es totalmente. ese híbrido entre el espacio público y el privado, que todavía las Sí, sí, instituciones sí, no. que cruza ciertos límites también. Pero bueno, Exacto. igualmente en un examen presencial, con que estás haciendo el acceso a la universidad, si te encuentran con el móvil, es lo mismo que te encuentren con un machete. O sea, Exacto. quiero decir, como tiene que estar guardado en la mochila si no querés que te sancionen, me Pero esa es parece. una regulación, o sea, ahí podríamos hablar de límites que se pueden poner dentro del espacio del aula a través de la pedagogía de cada docente, digamos, pero no hay una resolución institucional que diga, no, vos no podés usar el dispositivo en el momento de examen. Ah, ok.
Bueno, pero ¿cómo se juega esto? Porque quiero decir, nosotros también dentro del espacio institucional hay como ciertos códigos sociales que creo compartimos que tal vez no están escritos 100%, ¿o no? Sí, eso, para mí es ese currículum oculto que de algún modo nos permite sobrevivir bajo lógicas que posibilitan la convivencia dentro del aula también, digo, porque Bueno, me pero lo que quiero parece decir que es, ¿no está prohibido copiarse? está prohibido copiarse, que es plagio, y acá tendríamos que equiparar usar el celular como plagio. Sí, depende la situación en la que lo uses, pero lo que quiero decir es lo siguiente, es, vos estás en un aula Ujú. haciendo un examen y usás el Sí, celu, o sea, sí. depende para qué lo estés usando, ¿no? Pero quiero decir, si yo estoy ahí y te veo usando el celular, ¿qué hago como profe? Yo te lo Ah, saco, te pensé que como compañera, sanciono. digo, qué buchona, Eugenia. No, 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 por favor, como compañera no digo nada, pero me refiero a como docente. Estoy en esa situación, yo te saco el celular Sí, y te anulo el examen. sí, Eso sí, creo que lo haría la mayoría, ¿o no? sí. Ahí lo que yo me pregunto es, ¿la normativa institucional te avala? Sí, ¿Por qué? Porque vos lo equiparaste al plagio. sí. Lo equipara, por lo menos acá en España, sí. O sea, Bien. en todas las universidades hay un estatuto tanto Ujú. estudiantes como de normativa dentro de lo que es la educación y al menos anulás el examen. No digo que anulás la asignatura, pero sí anulás el examen ese y tendrá que ir a su recuperación correspondiente. Sí, yo creo que acá sucedería exactamente lo mismo por estas cuestiones que mencionabas antes, ¿no? Pero ahora lo que yo digo es, la resolución, ¿especifica, o sea, especifica el celular? Digo, es como pensar que vos hagas el examen, por ejemplo, con el chat GPT o cualquier herramienta de inteligencia artificial. ¿Eso ya está integrado a una resolución? O sea, lo pongo como pregunta abierta, porque nosotros lo podemos Acá en equiparar España cualquier sí, persona. acá en España sí se deja, digamos, en manos de cada universidad. En la universidad en la que yo trabajé durante un tiempo, sí, estaba específico en la normativa del estudiante que no se puede usar el móvil ni dentro del aula, ni en un examen, y que Mira, hay unas cajitas específicas para dejar el móvil ahí. Por lo que tengo muy bien. entendido, en otras universidades públicas, no en todas está escrito de forma específica, pero en muchas sí, o sea, en muchas sí. Bien, Y me creo parece que en la gran interesante. mayoría está escrita en la normativa de la universidad, que no es lo mismo Sí, 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 que sí. una ley publicada en el boletín oficial, ¿no? Eso No, no, está estaría bien, pero me bueno. parece que, por ejemplo, en Argentina la Ley de Educación Superior establece que cada institución Sí, educativa regule, digamos, sus propias normativas internas. No conozco, por lo menos en el ámbito de la educación pública, que tengamos algo como eso a nivel interno. Me gustaría investigar más y traer al debate esto. Em, pero, por ejemplo, en la universidad en la que yo trabajo, eso todavía no está establecido. Yo me desempeño en el ámbito de la educación superior, en el ámbito privado. Em, Así que la verdad que me parece que, por lo menos para mí, me estás dejando un debate abierto. bueno, habría que revisarlo, habría que revisar esas normativas internas, porque tal vez sí hay algo escrito. Pero bueno, para poner un poco en tema y en discusión lo que queremos nosotras abordar hoy es pensar en relación al tema central, digamos, de esto de la prohibición del celular dentro de las aulas, es si en este momento, a nivel como situación colectiva, como debate colectivo, nosotros estamos hablando del celular como dispositivo, es decir, como aparato, o de lo que pasa dentro del celular. Creo que evidentemente de lo que venimos hablando ya podemos hablar de que tanto a nivel dispositivo y de lo que pasa al celular es una distracción total para todos, pero bueno, obviamente en este Tal caso cual. nos está preocupando qué está sucediendo con esa atención que va al celular
y no a lo que está sucediendo en el aula, que es lo que nos compete, y qué está pasando con el aprendizaje en ese caso. Como veníamos diciendo, al menos de mi parte, yo estoy de acuerdo con eso. Sí. Con lo que sí no estoy de acuerdo es con la situación tan drástica de prohibir el celular porque el celular es malo, porque es lo peor que te puede pasar. O sea, evidentemente hay un tema que nos preocupa y es el tema de la atención, que ahora vamos a profundizar un poco más en el tema de la atención. Pero volviendo al tema este de que estamos de acuerdo con que no se use, a la vez el tema de prohibir tan drástica y dramáticamente también tiene consecuencias negativas porque, como siempre decimos, vivimos en una sociedad en la que el chico sale de la escuela y va a usar el celular. Entonces, el chico, el que está en la universidad, nosotros si Tal estamos cual. en el trabajo o estamos en el aula, entonces lo que nos preocupa es, bueno, ¿cómo hacemos para que la situación no sea prohíbo y después, bueno, que se arreglen afuera, ¿no? Porque entonces prohíbo dentro del aula, prohíbo dentro de la institución educativa, pero ¿qué herramientas brindo para él después? Sí, tal cual. Además que regular solo el tiempo escolar no alcanza. A mí No, y eso ya lo sabemos. me parece que algo que pone en escena muy tajantemente el caso de Meta, que estuvo como en circulación estas semanas, es justamente la estructura que tienen estas plataformas y cómo están diseñadas para captar esa atención, meterla en el mercado, hacer la guita a través de los datos, de tu tiempo, de tu disponibilidad y de tu vida, porque el caso de esta chica Kaylee representa esto, ¿no? O sea, cómo le volteó la vida este diseño, estas estructuras, o sea, impactó en su salud, en su forma de vivir, de vincularse con otros, etcétera. Y me parece que lo que pone en escena y que está bueno es, bueno, ¿a quiénes vamos a regular? ¿A las personas o vamos a regular a las plataformas? Porque si todo el tiempo. Estos días me acordé mucho con el caso de Kaylee, que fue como. Esto fue un boom en mitad de la pandemia en adelante, que empezaban a salir como estas dietas, ¿no? Sobre, bueno, cómo usar menos las pantallas. Y tenías como los grandes tips, ¿viste? Ponerte el cronómetro, activar el coso de bienestar, regular. ¿Viste que había un montón, boluda? Como hacer yoga. Las hice todas igual, o sea, no me voy a reír de nada de todo esto porque lo he vivido, Yo pero sé que boluda, me he había puesto mucho. en el celu el bloqueo de tiempo en Instagram y un montón de veces lo ignoro, o sea, entro y lo ignoro. O sea, por eso digo, todo lo que estamos hablando acá, todo lo que estamos hablando acá es algo que a nosotras como personas, ciudadanas, estudiantes y trabajadoras nos ocurre, porque Adultas y también con nos pensamiento ocurre. crítico. Sí, total, pero quiero decir, o sea, encima también nos ocurre y nos interpela. Sí, te caíste. Nos interpela y también nos hacemos estas preguntas a nosotras mismas y yo me encuentro un montón de veces eso, ignorando el tiempo que me puse yo para controlar mi propio tiempo en pantalla Totalmente. y asusta por momentos, me parece a mí. Totalmente, totalmente. Pero bueno, me parece que en algún punto, a mí por lo menos lo que me parece como positivo y lo que hace trascendental a este caso es por un lado de, bueno, ojalá que se las empome a estas empresas, o sea, que de verdad tengan que pagarle a estas personas, o sea, por los daños que causan y que ojalá que genere impactos en los estados, en los gobiernos, ¿no? Que empiece a haber ahí un movimiento centrado en la regulación, pero trae algo al debate que por ahí no estaba dentro del debate público, ¿no? Estábamos como focalizando en qué tenemos que hacer las personas para usar menos las pantallas y no en cómo Totalmente. regular las pantallas para que no generen adicción. Estos días leía artículos, boluda, que comparaban el uso, el scroll, este sistema de scroll infinito, con las máquinas tragamonedas, ¿no? Por esas mismas características. Te juro que me pareció impactante. Es que la satisfacción Eh, instantánea que brinda al cerebro, en algún momento nos gustaría un poco hablar de esto, ¿no? Como más desde la neurociencia, pero obviamente no estamos capacitadas para hablar de eso, pero sí que interpela de pensar como esa satisfacción tan inmediata que le dan a nuestro cerebro, que genera tanta adicción y que sobre todo, y lo que, como decís antes, ponen el debate ahora, es, esto está diseñado para que así ocurra. Bueno. Y que las personas no podemos controlar esto a este nivel, porque es algo externo. Hay un estudio de la Universidad de San Andrés que hizo en 2024, estamos en 2026, que da unos datos sobre que el nivel de toma de conciencia que tienen las personas sobre los efectos que produce, que me pareció bárbaro. Dice que el 46% de los jóvenes argentinos se siente abrumado por las redes sociales, el 72% evalúa su nivel de estrés como negativo, y 46% afirma ser consciente de qué pasa con su información personal, el 54% dice que no, pero igualmente no pueden soltarlo. O sea, son conscientes del efecto que produce, pero igualmente lo utilizan. O sea, forma parte también de sus vidas
diarias. Porque también creo que ocurre algo que en un punto genera una cierta fascinación de esta como gran abanico de información que tenemos dentro de las redes, en los cuales, por ejemplo, a una persona como yo, pero imagino que esto le pasa a un montón, poder tener acceso a toda la información que quieras saber, si sos una persona curiosa, por un lado está buenísimo, pero a la vez te genera mucha adicción. Y a ver, hay personas que le genera adicción relacionada más a esto, investigar información y todo, y por un lado está buenísimo, te formás un montón, pero inevitablemente, en paralelo a eso, también te ocurre que te terminás colgando un montón, viendo alguna otra boludez que te apareció Total. de un video de una chica maquillándose o de otra haciendo ACRM o RSM, no sé cómo es. ¿Entendés? Entonces Sí, es como que sí. es loquísimo. A mí me fascina posta indagar un poco sobre eso porque también, como vengo diciendo, lo vivo y lo observo en mi propia experiencia, ¿no? Sí. En relación a eso, queríamos, o sea, a toda esta situación de el algoritmo y de lo que está sucediendo, de cómo es la infraestructura de las plataformas y esta adicción que generan, queríamos mostrar un video recorte de una investigación que hizo Ofelia Fernández. Así que queremos poner un pedacito de esta experiencia y luego la vamos a comentar. Sí. A ver En si su se columna puede en ver. Somos Gelatina, las sospechas de Ofelia. A ver, ahí lo voy a compartir. Mujeres jóvenes padecen país con más cirugías estéticas del mundo. Impresionante. Hay muchos países del mundo. El segundo con más trastornos de la conducta alimentaria. Es raro imaginarse que en otras discusiones, como pueden ser, por ejemplo, las económicas, Argentina esté tan mal posicionada y no parezca ser un asunto de la política. Y no lo estoy poniendo a competir. Si tuviésemos el segundo salario más bajo del mundo, sería indiscutible. Vivas en una situación de urgencia a las que yo les preguntaba, en el uso del celular, en el uso de la tecnología, ¿cuál es el momento en el que más locas se vuelven? Y obviamente, la góndola infinitos de cuerpos que circulan en internet. Ese es el mambo. Para preparar esta columna sometí a mi algoritmo por 2 semanas. Primero empecé a detenerme y reparar minas que suben fotos medio en bolas, como minas hegemónicas que simplemente suben fotos o un poco en bolas o no tan en bolas, pero fui un tipo, básicamente. Contrario a pensar que soy un pajero, sabe que soy una insegura. Claro. Entonces me fue metiendo en el submundo de libre acceso de los consejos de anorexia. Consejos para el momento en el que la panza ya te duele y te hace ruido de hambre, digamos, de qué manera engañarla. Y laxantes compran y toman. Una muy border, grupos de WhatsApp, y están hechos, y veía las capturas de las conversaciones, para motivarse a dejar de comer. Entonces, mandas todos los días tu cuerpo y te ponen, estás gorda de mierda, estás gorda. Jodiendo. En una semana de algoritmo, yo hice ese recorrido. No es solo que existe ese contenido que tal vez existió siempre, sino que se personaliza. Yo recuerdo como el paso de los 12 a los 13, como esa conversión es la parte La peor más edad psicótica para de una todas. niña. Y no tenés, y capaz no, simplemente no pueden ver eso. Yo en las encuestas de Instagram pregunté, ¿cuándo sufrís más tu trastorno de conducta alimentaria? Recibí muchísimas respuestas y encontré una paradoja, que el peor momento de su trastorno de conducta alimentaria son, por ejemplo, ir a comer con amigos. Un plan hermoso, ir a una pileta, como decíamos, ir a la playa, irte de vacaciones, compartir casa con gente. La única razón que existe para explicar por qué carajos esto no es, no sé, la primera causa nacional, pero una muy relevante, es que le pasa más a las minas. No merecemos política, no merecemos medios, ni Estado, ni hospitales, no merecemos conversación. La imagen es la carnada para que no peleemos nosotras mismas por el resto de la vida. Ser linda toma demasiado tiempo y no es opcional, y es una gran manera de mantenerte muy pelotuda y distraerte del potencial que tenés para discutir los demás aspectos de la vida que te los mereces y que tal vez sos mejor que los demás. Pienso que lo vamos a resolver. Hay diputadas nacionales como Lilia Lemoyne que dieron. Bueno, paro acá porque nuestro no es hablar fundamentalmente de esto. Lo que sí nos interesa un montón es hablar de lo que sucede con los algoritmos. Y lo que es más preocupante de todo esto es la delicadeza del tema del cual trajimos, que como dijimos, no vamos a hablar de eso, pero sí nos interesa como poner sobre la mesa que está ocurriendo algo muy, pero muy macabro y grosso, porque también en el mismo sentido estaba ocurriendo esto en el juicio de Meta y todo lo que fuimos trayendo también en la semana en nuestras redes con situación de abuso, de personas que están en cosas raras. Entonces, es muy peligroso esto que está Lo pone sucediendo. sobre la mesa que la regulación no puede quedar en las personas, boluda. Porque si vos tenés una inseguridad y las redes sociales lo que hacen es potenciarla hasta enfermarte, hasta encontrar mucha más gente que está padeciendo algo como lo estás padeciendo vos y genera ese tipo de comunidades en donde lo que hay, vos decías hace un rato, hay tanta información, pero a la vez hay tanta desinformación en estas redes, no podemos dejar en manos de cada persona, de un niño, de una niña, de una joven, de un adolescente, de un joven adulto, lo que fuera, esto, porque a mí me parece impactante que lo que muestra la investigación de Ofelia es, loco, yo en una semana estaba metida en esto, por 2, 3 likes. Entonces la pregunta es, ¿cuánto
de lo que nos muestran estas redes lo elegimos y cuánto se impone para decirnos qué pensar, qué ver, qué sentir, qué consumir. Es muy peligroso también todo esto que está pasando, pero bueno, trayéndolo un poco también a lo que nos compete y a la situación de prohibición y esto, nos parece muy importante poner en el debate esta situación de, bueno, prohibir o no prohibir el uso. Dentro del aula estamos totalmente de acuerdo, o al menos yo, no sé, Belén. Sí, estoy re de acuerdo estoy yo. Es muy evidente que no podemos solamente dejar que no lo usen dentro del aula y que después cuando salgan no tengan herramientas o no tengamos herramientas nosotros para saber que esto nos lo están imponiendo. ¿Entienden? Totalmente. Y que lo que nosotros tenemos que hacer con esto es lograr que haya más regulación a estas grandes empresas, a Google, a Meta, a Amazon y a todos los que manejan el algoritmo y la inteligencia artificial y demás. Porque además se están llenando de plata con nuestros datos. Sí, totalmente, me encantó como lo dijiste, se están llenando de plata. Se están llenando de plata con nuestros datos y con nuestros clics y con nuestros me gusta. Entonces, poder tener un pensamiento crítico sobre qué es lo que está pasando y sobre que ahora que estamos pudiendo poner el foco en, che, la infraestructura es la que te obliga a tener este círculo vicioso. Bueno, ¿qué hacemos? Total. Primero, además de tener herramientas nosotros, es empezar a pedir más regulación. Totalmente. Y lo que no quita, quiero decir algo que tiene que ver con la educación, que con esto no estamos diciendo que no tenemos un problema en educación. Tenemos un problema de educación, que es de antaño, que tiene que ver con la forma en la que estamos educando, ¿no? Las características de nuestras propuestas, de nuestro currículum, cómo se construyen los contenidos. O sea, ¿hay un problema en educación que tenemos que abordar? Sí, eso es totalmente cierto. Ahora, no podemos dejar en manos de la educación lo que sucede también dentro del dispositivo. O sea, lo que los pibes hacen con ese dispositivo. No, tiene que haber acá una regulación mucho más amplia y esto es un rol del Estado. Es un rol del Estado, porque además también algo que veníamos investigando mucho sobre esta situación es, a la vez, qué pasa desde las investigaciones educativas y qué es lo que estamos logrando en esta parte de construir el conocimiento, puntualmente hablando desde educación, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que muchas veces la educación, las instituciones educativas en las que estamos todas y todos inmersos, terminan llevando adelante proyectos e iniciativas que no tienen en cuenta la realidad educativa, la realidad pedagógica educativa de cada día y están impulsadas por el sector privado que responde a estas empresas, ¿sí? Y esto viene ocurriendo hace un tiempo. Entonces, creo que tenemos como ciudadanos cierta responsabilidad, o no sé si como ciudadanos, pero sí tal vez nosotras o los que estamos aquí participando en espacios educativos, sí tenemos una cierta responsabilidad de dónde vamos a poner la atención en este momento. Si vamos a prohibir el celular, bueno, perfecto, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer el enfoque? Tal cual. ¿Qué vamos a trabajar con los pibes? O sea, ¿qué les vamos a explicar sobre por qué se prohíbe el celular? O sea, a mí me parece que el tema del diseño de las plataformas es algo que tiene que instalarse a nivel social. O sea, tiene que ser una pregunta. Tenemos que preguntarnos sobre lo que está sucediendo en el marco de estos dispositivos. Tenemos que instalar esa pregunta en el debate público. Esto es así. Y a partir de ahí, empezar a construir exigencias colectivas, me sale decirte en este momento. Bueno, me gusta lo de exigencias colectivas. También hay algo que quiero traer a la mesa, como en este sentido, algunas de las cosas que venimos viendo, es esta diferencia que se está dando, porque bueno, ahora la normativa dice, che, en la escuela no usamos más el celular. Entonces, bueno, ¿qué pasa con la vida después de la escuela? Como, ¿qué hace el alumnado después de la escuela? El alumnado que va a la universidad, en muchos casos, seguramente tenga que trabajar. Entonces, es muy probable que no tenga tanto tiempo para usar el celular, aunque seguro está consumido mientras viaja y mientras hace sus quehaceres. O lo tiene que usar por cuestiones de trabajo, digo, las también, personas que trabajan como delivery de aplicación. Sí, o de muchas cosas, porque ya todo hoy va en relación al uso concreto del celular, ¿no? Y de los ordenadores y de tablets, etc. Pero bueno, en un estudio que se hizo en Argentina sobre qué niñeces utilizan más el celular, para sorpresa de nadie, las niñeces más vulnerables son las que utilizan más el celular, es decir, las que están más tiempo en pantalla. ¿Y por qué sucede eso? Porque evidentemente para poder tener una niñez sin pantalla se necesita tiempo y dinero. Totalmente. Entonces,
también a mí ahí se me viene, viste, como toda esta rueda de, al final, es muy difícil salir de ese círculo vicioso en el que nos siguen sacando, ¿no? Recursos a todos y todas. Entonces, Total. ¿qué podemos hacer, Belén? Primero me parece que asumir que no es responsabilidad solo de la escuela, que hay una realidad que tiene que ver con la desigualdad social que enfrentan las personas, y me parece que, por lo menos para mí, es responsabilidad del Estado. O sea, es responsabilidad del Estado que estas familias tengan que trabajar 12 horas al día, no tengan con quién dejar a sus pibes, que los tengan que poner frente a una pantalla para saber que por lo menos con eso los tienen concentrados en algo, quietos, gracias, no me salía la palabra. Entonces digo, ¿vamos a juzgar a esa familia? ¿Vamos a juzgar a la educación? No, tenemos que juzgar a los estados y que hagan Que las tomen cosas que alguna tienen que hacer. decisión, ¿no? Que tomen alguna Exacto. decisión con respecto a esto, porque al final terminamos a merced de estas grandes compañías. Otra vez. ¿Por qué? Totalmente. Porque tenés X familia que tienen que trabajar todo el día, que entonces dejan bastantes ratos a los pibes con las pantallas, porque no les queda otra. Pero además hay Y algo las que a mí me pantallas los impacta. llevan encima a tener estas situaciones, porque son Total. las pantallas con las plataformas, que los llevan a tener estas situaciones de ansiedad, de estrés, Sí, sí, sí. empezar a estar presos de ese algoritmo, ¿no? Que todo el tiempo quiere que nos quedemos ahí, que volvamos, que no nos vayamos. Como es alarmante la situación. Sí, es alarmante y hay algo que es importante que me parece que deja en evidencia todo lo que hablamos hoy, que durante estos días, estas últimas semanas, que hubo por lo menos varios casos impactantes, en Argentina también hubo otro sobre el chico que llegó a la escuela y mató a un compañero, ¿no? Y el caso de Meta, digo, estos dos grandes como temas que estuvieron en el debate público, que pusieron todo el tiempo en escena cuestiones sobre cuál es el rol de la familia, cuál es el rol de la escuela, ¿no? Y costó mucho que a través del caso de Meta se ponga en tensión, bueno, y las plataformas y los estados y los gobiernos, y digo, me parece que todo esto último que traes también nos tiene que llevar ahí, ¿no? Como correr un poco de la escena, un momento, a la escuela y a las familias que terminan siendo también víctimas de estos modelos de negocios y poner la lente sobre estas grandes empresas, estas big tech, y los estados y los gobiernos sobre qué carajo están haciendo con los y las ciudadanas. Sí, como te decía hoy, hace unos días estaba leyendo también otro artículo en el cual comparaba la situación actual con el feudalismo, haciendo especial hincapié en que las grandes empresas como Google, Meta y todas las que nombré antes, son los señores feudales y nosotros somos los siervos. Y pagamos el tributo con nuestros likes, con nuestros datos, con todos nuestros datos, porque también está bueno entender esto, todo lo que hacemos es datos, incluso este video que estamos armando nosotras con mucho amor y con mucha idea nada, de generarles una reflexión nueva o no, o que ustedes nos hagan reflexionar a nosotras sobre algo, pero quiero decir, nosotros estamos intentando construir este conocimiento que también va a ser parte de los datos, porque al final todas estas plataformas que nos posibilitan difundir nuestra información, dar a conocer lo que hacemos, lo que nos gusta, de qué nos gusta hablar y cómo lo debatimos, también es parte de eso. Pero yo creo que es, como nosotras y muchas otras personas más, Sí. es una forma de hacer contrahegemonía. Totalmente, me sí, me retiro con encantó. esa. Es la forma de hacer contrahegemonía. Sí, me parece que tenemos que dejar de bardear porque necesitamos que YouTube nos viralice en algún punto. Entonces es como, ahora vamos a tirar un par de flores y decir, gracias YouTube por este espacio. Gracias YouTube por este espacio que nos permite divulgar nuestro No, conocimiento. pará, boluda, gracias no. De nada YouTube por todos estos datos que te estoy dando. Me parece bien eso. Bueno, hasta acá nuestro programa de hoy. Estamos muy contentas de volver a compartir un espacio. Gracias a todas las personas que nos miraron. Esperamos Y que nos puedan déjennos en dejar algún comentarios qué piensan. comentario. Si hay que regular a las personas o a las plataformas. O sea, yo ahora necesito saber en qué termina todo esto. Bueno, a ver qué nos dicen. A ver qué nos dicen. Hasta la Chau. próxima. Nos vemos.